Gracias a Dios que estamos juntos. Bienvenidos a los que nos asisten por el video. Les decía que ese concepto tan tremendo de que nos enseña este pasaje de la palabra de Dios que estamos viendo, cuando Jesús calma la tempestad, que es una lección no solo del poder, sino de la soberanía de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando la pregunta del Hijo de Dios, lo que siempre nos queda en el corazón, especialmente en un Dios que en muchas etapas de nuestra vida aparenta dormido. Todos hemos vivido tiempos en la vida nuestra donde no vemos a Dios actuar como en otras épocas. Se desaparece de nuestro lado y, como hablábamos recién, nos da la sensación de ausencia, cuando lo único que hace es permanecer en silencio. Tan linda esa canción que hemos cantado tantas veces, que cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Nos encanta cantar eso y nos emociona, pero no nos gusta vivir el silencio de Dios. A nadie le gusta vivir el silencio de Dios. Y veíamos la semana pasada y comparábamos, y ahí ustedes pueden verlo, lo voy a dejar allí, comparábamos el pasaje de Mateo con el de Marcos. A ver si lo puedo abrir. Ahí está el de Marcos, que la pregunta de los discípulos, aquí en el versículo 38, vieron que la tecnología sirve para algo, porque si no yo tendría que andar buscando Marcos y todo, ahí está, ¿no? Por eso les digo que en la Biblia electrónica, la referencia, el que no la lee es de vago nomás, porque hay que apretar un botón. Dice el relator en Marcos, dice que y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, que es un detalle que a Mateo no le importa ni a Lucas tampoco, pero es bastante detallado el hecho de cómo Jesús estaba, que no es una cosa que vamos a encontrar en Marcos en muchos lugares, porque si es verdad que en Marcos la principal fuente que tuvo fue Pedro siempre se concentró obviamente en el poder y en la cosa, pero vemos en Marcos unos destellos de honestidad de Pedro muy interesantes, que no van a encontrarse solo aquí. Y le despertaron diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y la semana pasada no pudimos terminar este tema, fue un debate muy lindo que tuvimos y a todos los tocó mucho esa pregunta, porque cuando nos enfrentamos a las preguntas del alma, esas que el cristiano socialmente no se permite aceptar o decir porque no suena como un buen cristiano, preguntarle a Dios si te importa que yo sufra, es una pregunta que está en el corazón de todos nosotros, en el secreto, en esos rincones del alma donde no se le permite a nadie llegar, pero no se le puede impedir a Dios llegar. O sea, donde solo Dios y yo nos encontramos. Como dice la canción, la venía escuchando ayer y me encanta, en una de nuestras salidas. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar. Dice, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero y que no tengo otra. Yo le voy a decir a Dios: tú sabes que no me digas lo que yo sé. ¿Verdad que nuestras oraciones del tú sabes lo usamos mucho? Nunca me voy a olvidar, yo conocí a la persona que estaba orando. ¡Exactamente! No, y cuando oramos por otro y a veces le decimos: tú sabes que le está haciendo bien, y Dios está pensando: no, yo sé exactamente lo contrario. Yo sé lo que ustedes no saben. Por eso a mí no me gusta que le digan a Dios cuando oran por mí: tú sabes que Él es bueno. Y yo digo: no, Dios sabe exactamente lo contrario. Anyway, la pregunta de los discípulos: Señor, ¿no tienes cuidado de nosotros? Es la pregunta del alma. Nosotros nos cuesta, por las experiencias de la vida, por las desilusiones de la vida, por las constantes crisis que nos tocan vivir, hasta por nuestras propias incapacidades, pero que muchas veces no vemos ni siquiera nuestros errores. Recuerden que nosotros tenemos un sistema de juicio sobre nosotros, sobre los valores más aceptables en la sociedad cristiana moderna. Dios está más interesado en las cosas profundas del alma. ¿A qué me refiero? Que cuando nosotros tenemos una vida medianamente aceptable, nos encontramos como buenos. Yo no miento, yo no robo, Señor, tú sabes, yo hago bien al prójimo. Y Dios ve eso. En la experiencia de Job, en su tentación y en su prueba permitida por Dios, que es uno de esos momentos en que la Biblia abre el telón y nos permite ver la trastienda del mundo espiritual y las verdades eternas por detrás de la vida
física y llana de nuestra existencia, nos muestra que Dios alaba a Job. El mismo Dios que después va a poner a Job en vereda le va a decir, tú no sos nada de lo que tú decís que sos. Pero delante del enemigo de Job, delante de Lucifer como un buen líder, Dios lo alaba a Job. Le dice, ¿no has visto a mi siervo Job, que es un ser temeroso de Dios y apartado del mal, que papapín y patatán? Le dice, no es nada de eso, vamos a tocarlo, tócalo. Ahora Dios sabía hasta dónde Job iba a llegar y dónde iba a venir la crisis. Dios produjo la crisis de Job, usando a Satanás, como siempre lo hace. Y yo sé que eso suena feo, no es usándolo en el sentido de que Satanás obedece la voluntad de Dios, sino que Dios, respetando el derecho que el diablo tiene, porque nosotros se lo dimos, Dios no se lo otorgó el hombre, trabaja en medio de eso para darnos la victoria. Es un concepto maravilloso de la grandeza, el poder y la sabiduría de Dios. Dios aún en tu enemigo usa esas circunstancias para levantarte. Y en esa trastienda de Job, uno ve que Job en un punto llega a pensar y a desear, a maldecir el día en que nació, ¿verdad? Maldito el día en que se dijo un varón nació y toda esa historia. Pierde la confianza y llega a un punto que Dios le dice a Job, Job le dice a Dios, te tornaste mi enemigo, yo no te hice nada. Y entonces Dios se le aparece a Job de una manera espectacular. Y no me voy a ir por el libro de Job, porque yo si me meto en el libro de Job me tengo que quedar 3 años hablando de Job, porque es apasionante. Solo esos 3 capítulos finales del libro de Job son una apología de la grandeza y el poder y la majestad de Dios y la pequeñez humana y la necesidad de someternos a esa soberanía. En esa grandeza de Dios, ese es el Dios que está aquí con los discípulos. Esa grandeza de Dios lo hace, escuchen esto que les voy a decir, que Dios sea tan grande como es, termina jugando en desmérito de Dios en nuestro corazón, entiéndase bien, cuando Él no actúa como nosotros sabemos Él podría actuar. Voy a repetirlo. Si tú tienes un amigo que dice que te quiere, te ama, él es multimillonario y te ve pasar hambre, no te regala ni $100, esa cantidad de dinero lo pone en una situación peor a ti hasta que él actúe a favor tuyo. ¿Me explico? Si tu amigo es tan pobre como tú y no te puede ayudar para comer, los dos lloran juntos. Yo nunca me voy a olvidar una situación que yo tuve. En un momento muy duro de mi vida, que no tenía ni a dónde irme, y fui a la casa de un amigo, indirectamente a pedirle ayuda. Yo siempre fui muy vergonzoso de pedir ayuda, pero le conté mi situación. El tipo estaba nadando en dinero. Y le dije, no tengo ni a dónde ir, no tengo ni dónde vivir, estoy quedándome en la calle. Y esa persona me dijo, bueno, pero cuando Dios te restaure nos sentamos y nos comemos un asado. Y me despidió. Cuando Dios me restaure, pensé yo, con el último que voy a querer comer un asado contigo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque toda su capacidad de ayudarme, pero es verdad. No, entiendan mi punto. Mi punto es que cuanto la persona tiene más capacidad de ayudarte, más profunda es la herida cuando no lo hace. Ahora, con Dios, nunca el no ayudarnos es una indiferencia, como bien dijo José, o una ausencia de nuestro dolor. Siempre hay un plan. Pero en el momento del dolor es muy difícil entenderlo. De hecho, Dios quiere que ese sentimiento aflore en tu corazón. Dios quiere tratarlo. Y una de las causas por las cuales las tormentas vienen es para poner de manifiesto lo que está escondido, tapadito. Tú le dices a Dios, Señor, tú sabes que yo confío en ti. Y Dios te dice, o sea, no te lo dice así, pero Dios lo piensa. Déjame mostrarte cómo tu confianza no está en mí todavía. Cómo tenemos mucho que trabajar. Y entonces suelta el barco en la tormenta. Y empieza la tormenta. Y no, yo confío en Dios, aleluya, gloria a Dios. Yo una vez escribí, en un momento, en esas, como dice Dante Gebel, las noches oscuras del alma, ¿no? Y en una de esas noches oscuras del alma que dice, me hiciste entrar al mar, y yo dije, wow, tú vas a abrir el mar en 2. Y entonces puse mi pie en el agua y mojadito. Y puse mi segundo pie en el agua y mojadito. Y dije, bueno, si Dios, como dice la canción, si Dios no abre el mar, Él me va a hacer caminar sobre las aguas. Y entonces seguí caminando en fe.
Y resulta que el agua por el tobillo y por la rodilla y nada de caminar sobre las aguas. Y entonces, ya sé, el Señor va a permitir que el agua llegue hasta aquí como Pedro y voy a decir, sálvame que perezco. Y Él va a extender su mano y me va a levantar victorioso. Entonces seguí caminando en el mar. Eso era toda una alegoría de una situación, ¿no? Y entonces seguí caminando en el mar. Y el agua en la panza, el agua en el pecho, el agua en la nube. Y de repente pasó la boca. Todavía respiraba por la nariz. Y tirando manotazos y nada. Y de repente, ¡puf!, me fui para el fondo del mar. Y dije, bueno, no era lo que yo pensaba. Y de repente dije, bueno, el pez. Queda el pez. En cualquier momento, antes que me muera, viene el pez, me traga, me escupe en algún lado y bueno, no es lo más agradable, pero en fin, soy salvo. Y pasaba un día, pasó trino de pez y yo en el fondo del mar. Y entonces ahí dije, me has desamparado. Me has desamparado. Y en ese momento sentí la voz de Dios que me decía en el fondo del mar, desamparado y vivo en el fondo del mar. Si yo estuviera desamparado, no tendría ni capacidad de hacer el reclamo de mi desamparo. Te llevé al punto donde entiendas de que aunque no me veas, no me sientas, no actúes, no oigas, no mires, no sepas, no huelas, yo estoy contigo. El día que no esté contigo, tú no estarás. Sí, José. Los discípulos ahí le están haciendo a Jesús una acusación de egoísta. De egoísta. Porque aquí no te va a pasar nada, pues tú eres Dios, pero nosotros no. Exactamente. Exactamente. Es como que entonces Dios no se compadece de nosotros. Es tremendo eso, es verdad. Ellos sabían que de alguna manera Él se iba a salvar, hasta estaba durmiendo. Y una de las cosas, qué tremendo lo que tú decís, José, porque ese es el punto. Nosotros sabemos que Dios puede. Lo que no entendemos, ¿por qué no lo hace con nosotros si puede hacerlo? A nosotros no nos pregunta por qué Dios permite el sufrimiento. No nos preocupa por qué Dios permite el sufrimiento. A nosotros nos preocupa por qué Dios permite que yo sufra. Cuando Él no sufre por eso. La grandeza de la encarnación es el mensaje de Dios que Él está dispuesto a sufrir con nosotros. En la encarnación y en el despojo de Cristo de toda su divinidad, hay una voluntad de Dios de mostrarnos que el que se hizo hombre, y el escritor de Hebreos, y Pablo también menciona eso, de que Él se compadeció, Él se hizo uno de nosotros, Él vivió nuestro dolor. Para poder entender a los que sufren Él, Dios te dice, yo sé lo que es estar ahí. De hecho, el por qué me has desamparado de Jesús es la expresión de la humanidad de Cristo más grande que la Biblia tiene, más grande que ninguna otra. Cualquier otra expresión de la humanidad de Cristo todavía está sometida a un aspecto de su divinidad. Pero el de por qué me has desamparado de Cristo en la cruz es el hombre de carne y hueso gritando por el desespero de no ver a Dios por ningún lado, aun cuando Él era uno con Dios en su perfecta unidad divina. Esa grandeza, ese dolor, ese punto en el que Cristo llegó, es el ejemplo de que Dios sí sabe cuando tú estás ahí, en ese punto donde sientes que Dios ya no está. Y todas las verdades de las Escrituras y todas las predicaciones y todo lo que la gente te dice, todas las canciones, parece que rebotan en una pared que se levantó en tu corazón de que Dios no tiene cuidado que tú perezcas. Pudiendo librarte, Dios no tiene cuidado que tú perezcas. La gran mentira de Satanás es hacerte creer que ya estás perecido cuando tú estás reclamando, estás vivo todavía. Te quiere hacer que estás muerto cuando estás vivo. Como lo hizo con Adán y Eva. Quiere hacerles creer que no saben cuando ya sabían lo que tenían que saber. De hecho, yo te ayudo. Exactamente. Quieren hacernos pensar y quieren llevarnos al punto, Satanás, de hacernos creer que Dios nos abandonó cuando el mero hecho de darnos cuenta de que estamos en desamparo y tristeza es la prueba de que Dios no nos ha desamparado. Siempre esa protección de Dios. Uno podría decir, ¿por qué no Dios no evitó el accidente? El plan de Dios va mucho más allá de librarnos de todos los dolores de la vida. De hecho, Dios va a usar los dolores de la vida para librarnos de las verdaderas cosas que nos van a destruir. Porque ¿de qué le sirve al hombre librarse de los dolores de la vida y enfrentar los dolores de la muerte? Y hablo de la muerte eterna. La grandeza del amor de Dios es que Dios va a vivir y convivir con nuestras preguntas, manteniéndose firme a su propósito y voluntad
de librarnos de los verdaderos enemigos. La tormenta no era el enemigo de los discípulos. El miedo y la desconfianza sí, porque lo podían separar de él. Y para el miedo y la desconfianza, él les mostró que él estaba en el barco. ¿Acaso yo no estaba en el barco? Cuando lo despiertan como locos, no tienes cuidado que perecemos. La versión de Marcos dice que él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Mateo no lo dice así. Mateo dice que primero él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos. Vean la diferencia. Pedro cuenta, imagínense ya, dos testigos presenciales. Marcos no estaba, pero de nuevo, las evidencias es que Marcos lo escuchó de Pedro. Pedro estuvo ahí. Mateo sí estuvo ahí, él lo cuenta de primera mano. Mateo dice, él nos reprendió primero y después calmó el mar. Pedro dice, él calmó al mar porque Pedro ya no había escuchado más nada. Ya estaba en el terror de la... Lo único que recordaba era que el mar se había cambiado. En las dos circunstancias, yo creo que el Señor en su sabiduría ha permitido que varios autores relaten los hechos para que nos muestren cómo es nosotros, cómo actuamos. Ya sea que Dios calme la tempestad y venga y nos diga, ¿por qué temes? Hay momentos en que Dios va a actuar calmando la tempestad porque nuestra fuerza, sabe, llegó al límite y no podemos aguantar un minuto más en la tormenta. Pero hay momentos en que aún en la tormenta Dios te va a decir, tú no puedes creer que yo estoy aquí todavía. Porque Él sabe y te va a probar a ti para alabanza de su gloria y para victoria tuya, que la tormenta debe durar un poco más para que la grandeza de su obra en ti sea completa. En las dos circunstancias, Dios te va a decir el mismo mensaje. Yo no te dejaré ni te abandonaré. Sea que la tormenta esté, o sea que yo la calme, yo soy el que te voy a llevar en victoria. Amén. En cualquier circunstancia. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Yo les habíamos dicho y lo vamos a hacer. Yo quiero que toquemos un día y nos sentemos a analizar fríamente. ¿Es el Dios de la Biblia confiable? ¿Es la historia de Dios una historia en la que podemos confiar? ¿Podemos nosotros confiar en el Dios que se ha revelado en las Escrituras? ¿Por qué el Dios fiel y verdadero ha permitido el dolor hasta el punto en el que lo conocemos hoy? Yo quisiera enfrentar esas preguntas con ustedes. No sé si lo vamos a hacer un domingo o algún otro día con un café, un mate, capaz que un domingo de estos. Me gustaría que estuvieran todos. Debemos enfrentarnos a esa verdad, pero no desde la emoción, desde una canción que nos consuela un rato, pero que después devuelve la pregunta, sino desde las Escrituras y desde el concepto bíblico que nos consuele y nos dé argumentos para seguir adelante en la confianza en Dios. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana y por cómo tú nos has ministrado. Y te doy gracias especialmente porque Ale y Lara están aquí. Amén. Podríamos estar hablando de otra cosa, Señor. O podríamos haberlos visitado en un hospital o quizás visitado en un entierro. Pero están aquí, medio machucados, golpeados, los dolores van a seguir apareciendo seguramente. Tú los guardaste. Amén. Parece que les dijiste al enemigo, tú puedes tocar el auto, pero no toques sus vidas. Porque el diablo lo que quería era matarlos. De hecho, él vino para eso. Pero había un límite establecido por el único que puede poner límites, que es Dios. La pregunta está, ¿por qué permitiste un choque tan violento? La respuesta vendrá en muchas maneras. Pero yo sí sé que ahora hay un camino. Quizás esta sea una buena oportunidad, tanto para Lara, pero especialmente para Ale, Señor, de demostrarte que Él no está jugando en su deseo de volver. De hecho, el hecho que Él esté aquí esta mañana es una prueba fehaciente de que Él no está jugando en su deseo de volver. Que no va a ser un choque que lo va a detener de su propósito, de ser restaurado. Te damos gracias. Él podría hoy estar en su casa enojado contigo, sin embargo está aquí todo maltrecho, pero firme, diciendo yo quiero seguir adelante. Y nosotros le damos gracias por eso. Gracias porque como le dijiste a María, le decimos a Ale que Él ha elegido la mejor parte, la que no le será quitada. Ya hay un propósito para la prueba con esto.
Pero vendrán muchísimos más y vendremos y veremos el día. Seguramente un día celebraremos la restauración completa. No demora, todavía un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Gracias también por el evento en Uruguay y todo lo que pasó. Y gracias porque para mí es una alegría enorme. La tristeza de no haber estado, por supuesto. Pero la alegría de que esta idea no depende de hombres. Esta es tu obra en nosotros. Tú eres el Señor de la mies. Si faltaras tú, la mies se deshace. Pero no hay ningún obrero indispensable. Tú eres al que necesitamos. Gracias, te glorificamos de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén.